Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos. Qué alegría poder saludarlos a cada uno de ustedes en esta tarde. Tal vez muchos esperaban que el pastor de nuestra iglesia, Nicolás, ¿cierto? Nico, estuviese compartiendo esta serie. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, él hoy día está de vocal de mesa y bueno, damos gracias al Señor porque estamos prestos para poder decir, heme aquí, Señor. Y es una alegría, como le digo, poder compartir en esta hora esta porción de su palabra. Continuamos la serie de Gálatas estudiando, ¿cierto?, esta carta de Pablo que escribió, ¿cierto?, a las iglesias de Galacia. Es maravilloso poder hoy día compartir con ustedes llamémosle sermón, ya que se ha preparado con temblor y oración. Doy gracias al Señor en esta hora por poder tener este tiempo junto a ustedes. Y el Señor nos ha reunido como junta la gallina a sus polluelos. Así nos ha reunido el Señor a nosotros, porque hoy día podríamos haber estado en otro lado, sin embargo estamos aquí, frente a un computador, frente a un celular, y bueno, es el tiempo del Señor. Hemos titulado, por poner un título a esta serie el día de hoy, La compasión del Señor en tiempo de confusión. Entonces, hablamos de que hoy se dio la lectura en Gálatas 4, del 8 al 20, donde el apóstol Pablo exhorta a no volver a la esclavitud. La semana pasada el Señor nos habló de que somos llamados hijos de Dios, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Realmente Nico nos explicó en forma muy clara que no todo el que cree es hijo de Dios. Aunque todos somos creación de Dios, la palabra de Dios dice, ¿cierto?, en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto fue lo que nos compartió Nico la semana pasada, y damos gracias a Dios porque tenemos una posición hoy día en que somos hijos de Dios. Y nosotros realmente, al estar compartiendo este tiempo, yo sé que estoy en compañía de todos los hijos de Dios, y por su gracia y su misericordia soy uno más de ellos. Uno de los versículos que más me ha impactado en el conocimiento de la palabra del Señor a través de este siervo, el apóstol Pablo, son estos, y se los voy a compartir. En Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Añade al judío primeramente y también al griego. El apóstol en una posición radical, ¿cierto?, en su vida, de haber sido perseguidor de la iglesia y ahora ser parte fundamental en la formación de la iglesia misma. Es él quien llega a exclamar en una de sus cartas, nos expresa en Gálatas 2:20, y donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En su llamado, llevó el Evangelio a muchos territorios. Y en Galacia, lo que hoy es Turquía, establece junto a Bernabé esta iglesia a la que llama Gálatas en su carta. El Señor nos ha hablado a través de Nico, ¿cierto?, acerca del problema que estaba sucediendo con esta iglesia, en la cual algunos falsos maestros estaban seduciendo a los creyentes en Cristo, entre paréntesis, ¿qué creyentes en Cristo? A los gentiles de Galacia, ¿cierto? Y junto con algunos judíos que componían la iglesia, e insistían de volver a las leyes
de los rituales judíos. Por lo tanto, ellos estaban en un trabajo insistente, esperando el momento propicio para poder tomar presa de estas almas. Pablo dirige sus palabras con cierta rudeza, tal como un padre corrige a sus hijos en momentos de desvío. Pablo, un hombre lleno de la gracia y el amor del Señor, el apóstol Pablo, cuando Dios le cambia el corazón, pero completamente. Cuando recibió a Cristo y se apartó, ¿cierto?, a un lugar distante durante unos 3 años, él estuvo recibiendo, ¿cierto?, el cambio de su corazón, como Dios a un hombre duro, a un hombre que entregaba a los cristianos a la muerte, fue también impactado y cambiado su corazón de piedra por un corazón de carne. Por lo tanto, este hombre lleno de gracia y del amor del Señor, quien sirvió anteriormente a la ley judía y sirvió a los hombres, pero que al encontrarlo Jesucristo, encontró la libertad. La ley de la libertad, que es Jesucristo mismo, y que el valor de esta libertad, ¿cierto? El valor del amor de Dios, que es la única respuesta a la esclavitud para nosotros, la respuesta a esta esclavitud del pecado se llama Jesucristo. Una pregunta, ¿es posible volver a ser esclavo del pecado? Y la respuesta a esta pregunta es que sí. Es fácil, es posible volver a ser esclavo del pecado, ¿ya? Aunque el pecado no tiene la autoridad sobre la vida del creyente porque el Espíritu Santo nos redarguye en nuestras conciencias de lo que es el pecado, pero ahora sabiendo que la paga del pecado es muerte, y digo sabiendo porque nosotros no lo sabíamos, ahora sabemos que la paga del pecado es muerte, es aún más grave para nuestras vidas cuando tenemos el conocimiento. Cierto es que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Y aunque no estamos hablando de perder la salvación, hermano, pecar a sabiendas va destruyendo, va mutilando la vida del creyente. Hay consejos en su palabra. Si estás en esta condición de pecado que te cuesta dejar, que nos cuesta separarnos, la palabra de Dios nos dice, huye de la tentación. Y esa debe ser tu decisión y la mía. Ahora yendo a lo que el Señor nos convoca en esta tarde respecto a la gran compasión del Señor en tiempo de confusión. En los versículos 8, 9 y 10, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos gentiles de la iglesia, les dice que ellos antes, no conociendo a Dios, servían a quienes no eran dioses, y más ahora conociendo, o más bien siendo conocidos por Dios, dice la escritura del versículo, quieren volver a esclavizar sus vidas y volver a los débiles y pobres rudimientos, guardar los días, guardar meses, guardar los años. Todo esto obra del legalismo, obra de reglas que cumplir para poder justificarse por buenas obras y querer ser aceptados por Dios. La verdad que, qué manera de confundirse ellos, estos hermanos, y no ir conociendo más profundamente al Dios que los conoció a ellos como nos ha conocido a nosotros. Este conocidos, cuando dice, más bien, conocidos por Dios mismo, ese conocer es realmente importante en el sentido de una aceptación o relación íntima. Ese conocerse íntimamente, es como Dios nos conoce. Así como en un matrimonio, ¿cierto? El esposo conoce a su esposa en su intimidad y profundamente. Así Dios nos conoce a nosotros. No es que nosotros les hubiésemos buscado a Él. Él nos escogió y nos conoció primero. Es realmente importante, amados, poder
tener este conocimiento de que Él nos ha conocido y que este conocimiento es íntimo, lo que es ahora el que nosotros podemos decir conocemos a Dios, porque Él nos conoció primero. Recuerda las terribles palabras que menciona en Mateo, cuando Él dice a aquellos que le dijeron, Señor, yo en tu nombre hacía esto, en tu nombre echaba fuera demonios, y sin embargo en el gran día Él les dice o les dirá, nunca os conocí, oradores de iniquidad. Pero nosotros tenemos su Espíritu Santo y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, porque bajo la ley es lo que haces para Dios, lo que te hace justo delante de Él. Y bajo la gracia de Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, que nos hace justos delante de Él. Bajo la ley, la atención se centra en mi rendimiento. Bajo la gracia de Dios, la atención es quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Bajo la ley, nos encontramos con hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado, ¿cierto? Bajo la gracia de Dios recibimos la cubierta ganada a través del sacrificio que Dios proveyó en Jesucristo. El cristiano no tiene por qué estar bajo la ley. ¿Qué es la ley de Dios ahora? No está por encima de un cristiano, está bajo un cristiano, aunque algunos hombres tienen, ¿cierto?, la ley de Dios como una vara de terror sobre los cristianos y dicen, si tú te portas mal, el Señor te castigará si estás en pecado. Realmente no es así. La ley está bajo un cristiano para que sea tu caminar, para que sea su guía, para que la ley sea tu gobierno, tu patrón. La ley es el camino que nos guía, no la barra que nos impulsa, ni el espíritu que nos acciona. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, en segundo lugar tenemos una exhortación que yo le llamo la queja del apóstol. Esta exhortación en los versículos 11, 12, 13 y 14, el apóstol Pablo se queja con desaliento. Me temo por vosotros que haya trabajado en vano. Aquí vemos al pastor, vemos el trabajo pastoral de Pablo, ¿cierto? Donde él sembró la palabra, él cosechó y fundó una iglesia a la que vio su nacimiento, vio cómo crecieron, cómo se fueron formando y después de un tiempo, al saber las noticias de que algo estaba sucediendo, él se desanima y les exhorta con una queja. Me temo por vosotros que haya trabajado en vano. Esto es algo del corazón de un padre que guía, que enseña, y aún su cosecha todavía no parece ser buena. Por lo tanto, el apóstol suplica a sus conciencias que se hagan como Él se hizo hacia ellos. El apóstol habla de su libertad de la ley. Él se hizo libre de la ley que le decía que la codicia era pecado y no la hubiera conocido si no existiera la ley en una de sus cartas. Por lo tanto, el apóstol ahora es libre de la ley y al estar con ellos y mostrarle la libertad de Jesucristo, habla él esto con conciencia pura de que quisiera que ellos se hagan como Él también, que sean libres, que ya no vuelvan atrás, no vuelvan a la esclavitud, no vuelvan a los ritos del antiguo pacto. El mismo apóstol les habla acerca de una enfermedad que tuvo cuando llegó a ellos y les recuerda cómo le amaron. El apóstol les recuerda en esta carta cómo me amaron, no importando su estado o su apariencia, tanto fue el amor que demostraron hacia él,
que les dice, si ustedes se hubieran podido desprender de sus propios ojos para dármelos, lo hubieran hecho. Pues le trataron a él como si hubiese sido un ángel o Cristo mismo, Cristo Jesús. El gran amor de Dios, como decía Mike, nunca se acaba. El gran amor de Dios está manifiesto ahora en el apóstol Pablo y está manifiesto a través de su Espíritu Santo en esta hora para ti y para mí. Como número 3, el llamado a la conciencia. ¿Dónde pues quedó esa satisfacción que sentías? ¿Dónde pues quedó esa satisfacción que sentías en su momento cuando tú te habrías desprendido hasta de tus ojos, les dice, para poder dármelos? Entonces, esto concuerda, amado, este llamado a la conciencia nos hace reflexionar en la misma palabra del Señor, cuando el Señor le dice a Juan, en Apocalipsis vemos esto, dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué maravillosa expresión del Señor mismo, diciéndole a su iglesia, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerde, somos justificados por la fe en Jesucristo, porque solo Cristo salva. Solo fe en Jesucristo, solo escritura, la palabra de Dios, solo gracia, porque por su gracia somos salvos, no por obras. Y solo a Dios la gloria. Hago mención a las 5 solas en esta hora, porque respecto a la justicia del Señor, nos dice por el apóstol Pablo en Romanos 1:17, de hecho, dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿cierto? Que proviene de Dios y la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y el apóstol Pablo, volviendo a los párrafos que estamos leyendo, de los versículos 16, 17 y 18, ¿cierto? Les esclarece el contenido de su condición, de ese momento que él está tratando de aclarar, ¿cierto?, en su confusión, y le esclarece el mensaje al declararle que él no es su enemigo por decirles la verdad, sino que está asumiendo el papel de un padre a su hijo al decirle la verdad. Y la verdad, aunque es dura, hace bien, porque nosotros estamos siendo enseñados en la verdad. Y un padre nunca le va a decir a su hijo, haz lo malo, al contrario. Por lo tanto, yo miro al apóstol Pablo en esta postura, queriendo llegar al corazón de ellos. Los falsos maestros, los falsos legalistas del momento en su época esperaban que la fe de ellos decayera y que se olvidaran de Jesús y que se olvidaran del apóstol Pablo, hablando mal de él y desprestigiando su trabajo, seduciéndoles en ese proceso para llamarlos a celos por sus tradiciones. Entendiendo que el celo para lo bueno en ocasiones puede traer algo bueno, les dice el mismo apóstol, pero mayormente es respuesta para lo malo. Y el ejemplo mismo, quien en su postura anterior, el apóstol Pablo, siendo judío celoso de la ley, persiguió a los primeros cristianos, inclusive hasta la muerte. Pero se manifiesta la compasión por ellos,
Y esto es el quinto punto de este tema que estoy tocando, versículos 19 y 20. Pablo anhela que Cristo sea formado nuevamente en sus corazones. Él anhela esto y no obstante, él habla en forma metafórica al decir dolores de parto, porque tanto es el amor que tiene por ellos, a quienes dice, hijitos míos. El apóstol Pablo les llama hijitos míos, que su dolor es tan profundo que suplica al Señor que vuelva a formarse en sus corazones. El Señor es Dios y el Señor sin nosotros sigue siendo Dios. Él sigue su plan, pero no quiere que ninguno se pierda, sino que el pecador se arrepienta y se devuelva de su mal camino. Isaías, el profeta, nos dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle mientras Él está cercano, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Él les habló con mucha rudeza, y yo le llamo una rudeza santa. Expresa que quisiera cambiar su tono, pero su estado era perplejo. Por lo tanto, él estaba en una actitud de estremecerlos, pero los estremece con una rudeza, con mucho amor. Mi conclusión es que lo puedo asumir en el versículo 4, pero en el versículo 6 del capítulo 4 de Oseas, que dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y tales son nuestros enemigos con los que tenemos que luchar diariamente. Y eso es parte del conocimiento que sí tenemos que tener, amados. Nosotros luchamos contra el diablo, el mundo y la carne. Nuestra carne es enemiga de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se conforma, siempre quiere algo más. Nuestra carne nunca se sacia. El mundo, el otro enemigo, nos ofrece todo a través de nuestros sentidos. Los ojos nunca se sacian de ver, los oídos no se cansan de escuchar. Y allí vamos, de un lado a otro, y caemos en la red del diablo, del enemigo. Nuestro tercer enemigo. Por lo tanto, la carne, el mundo y el diablo son los tres enemigos que nos enseña su palabra que tenemos. Amistades, medios, redes sociales, tus amigos, tu trabajo, colegio, universidad, etc. ¿Cuándo es peligroso? Es peligroso cuando caemos en la tentación y pecamos. Y al pecar, pecamos contra nuestro Señor, porque sabemos, pues, que cuando pecamos, no solo pecamos nosotros, sino que primero pecamos contra Dios y luego hacia nuestro prójimo. Recuerda, por tanto, la ley de la libertad de Jesucristo. Pablo, siendo él un hombre lleno de gracia y el amor del Señor, sirvió anteriormente a la ley y a los hombres, pero que al encontrarlo Jesucristo encontró la verdadera libertad, la ley de la libertad, que es Jesucristo mismo, y que el valor de esta libertad, la del amor de Dios, es la única respuesta a la esclavitud. Para nosotros las respuestas a la esclavitud del pecado es Jesucristo. El pecado ya no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, porque Jesús, sí, Jesús el Mesías, Él venció el pecado, Él venció al diablo y venció la maldad y tomó el acta de los decretos que eran contra nosotros y la clavó en la cruz. Por lo tanto, somos libres del pecado, amados, ya no más esclavos. En Cristo Jesús somos verdaderamente libres. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra fe en Cristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. En 1 Juan 1:9 nos dice también el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso Salvador tenemos. Qué maravilloso Salvador es Jesús, nuestro Señor.
Recuerda entonces lo que decía Mike anteriormente, que el gran amor del Señor nunca se acaba y día tras día se renuevan sus misericordias. Recuerda que Él te ama, que eres su hija amada, que eres su hijo amado, que te ama con verdadero amor, que aunque padre y madre te abandonen, con todo el Señor te recogerá. Así es y así será. Démosle a conocer, proclamemos el nombre de Jesucristo, hablemosle a otro de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en ti y lo que ha hecho en mí. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. No olvidemos que somos discípulos que enseñan a otros el gran amor de Jesucristo. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, amados, sean con cada uno de nosotros. Amén. Aprovecho de orar y dar gracias a Dios por esta reflexión que nos ha permitido de su palabra. Señor, te doy gracias por este momento de compartir esta reflexión de tu palabra. Permite que esto sea medicina para mi vida y también para la vida de mis hermanos que están conectados. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado, que ha sido un tiempo maravilloso, Señor. Ruego a ti que las vidas de cada uno de ellos sea bendecida por ti, porque tú eres nuestro Dios y te damos gracias por ello. Gracias, Señor Jesucristo, por ser tan real y estar presente, por tu Espíritu Santo guiarnos, a no callarnos, Señor, y a proclamar tu nombre en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.